en los negocios de mi Padre. Hola, bienvenidos a la serie Acercándonos a la abundancia y la prosperidad. Capítulo 2. Preparado ante la oportunidad. Amado generador, te damos la bienvenida a este segundo capítulo de la serie Acercándonos a la abundancia y la prosperidad, bajo el título Preparado ante la oportunidad. Recordemos que en el capítulo pasado estuvimos hablando de la toma de decisiones y de lo importante que es tener los conceptos claros para poder escoger la mejor decisión frente a un cúmulo de opciones que se tienen previamente, y vimos cómo a través de la historia de las hermanas Marta y María, el Señor nos da un claro ejemplo de lo que era escoger la mejor decisión, o sea, la mejor parte. En el capítulo de hoy, aprenderemos a que las cosas no suceden al azar o a la suerte, que todo previamente tiene un propósito, y que para que éste se cumpla, se debe dar un proceso de preparación y espera. Por eso, amado generador, aquí en nuestro canal entendemos que la suerte como tal no es más que ese espacio de tiempo donde concurren simultáneamente la previa preparación y la oportunidad. Hoy día podemos ver numerosos ejemplos los cuales nos confirman de que esto es así. Por ejemplo, en los diversos realities que se realizan en los que participan muchos concursantes aspirantes a ganar X premio, vemos que de un número considerado grande de participantes solo uno obtiene la victoria, y en el transcurso de la eliminación de los concursantes, notamos que muchos se van eliminando por no cumplir ciertos requisitos u objetivos ante las pruebas, como resultado de no estar preparado integralmente, e incluso algunos se autoeliminan antes de enfrentarse al reto, desperdiciando así el momento de la gran oportunidad por sentir que previamente no estaban preparados para asumir la victoria. En este momento, amado generador de riquezas, te vamos a hablar en esta serie llamada Acercándonos a la abundancia y la prosperidad, de lo importante que es estar siempre preparados para cuando llegue la oportunidad y poder salir victoriosos. Así que, espero y disfrutes de este contenido en este capítulo, el cual se llama Preparado ante la oportunidad. ¿Estás listo? Comencemos. La serie Acercándonos a la abundancia y la prosperidad. Capítulo Preparado ante la oportunidad. Primero que todo, definamos qué es la preparación. La preparación, pues, es el conjunto de conocimientos, saberes y experiencia que alguien tiene de cierta materia o cosa. Por lo general, la gente se prepara para algo que ya ha decidido previamente realizar o hacer. Por ejemplo, el alumno que estudia porque quiere ganar un examen, el deportista que entrena porque quiere rendir mejor en las pruebas, la persona que ahorra dinero por si se llegan a presentar algunos imprevistos económicos, etc. Pero cuando Dios tiene un propósito para sus hijos, todo lo que acontece en su vida es con un fin, nada es por casualidad. Por eso en este capítulo hablaremos un poco sobre la vida de David y de algunos puntos muy importantes que tuvieron que pasar para que éste llegara a ser rey de Israel, pasar de ser un simple humano que vivía en el anonimato, a ser la persona más importante e influyente de su nación en su época. Observaremos pues diferentes situaciones en las que la preparación y la oportunidad se encontraron para crear así un verdadero propósito divino y no un momento de suerte. Situación 1. El libro de 1 Samuel 15 nos relata el momento en el que el rey Saúl, primer rey de Israel, desobedece y es desechado por Dios. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues,
¿no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desobedecer a Dios trae sus consecuencias. Vemos pues lo que esto significa, lo que fue el fin del proceso para el rey Saúl fruto de su desobediencia y que posteriormente se convertiría en la nueva oportunidad para que David fuera ungido como futuro rey. Ahora entendamos algo. Antes de que todo esto pasara, David aún no entraba en escena, vivía en el anonimato de su trabajo como pastor de ovejas, no sabía que Saúl estaba siendo desechado por su mal proceder, ni que él estaba en los planes de Dios para ser el futuro rey. David lo único que estaba haciendo en estos momentos era cuidar las ovejas de su padre en el campo, quizás tocando sus arpas y sus melodías, o enfrentándose esporádicamente a leones y osos del lugar para proteger el rebaño, etc. Quizás para ti y para mí, estas son actividades normales de una persona que se dedica a ser pastor de ovejas, más en los planes de Dios, para su elegido. Esto que podía ser insignificante era la más grande vida de capacitación, donde el conocimiento, los saberes y la experiencia estaban formándolo en la universidad de la vida, la mejor universidad alguna que podría existir para darle a su ungido eso que después utilizaría para hacerlo grande. Así que si aún no lo has entendido hasta ahora, entérate de algo. Todo lo que acontece en la vida de un elegido por Dios, desde el mismo momento en el que nace es para cumplir su propósito. Estás en preparación, estás siendo capacitado. Aun cuando no haces nada, Dios está utilizando esa situación como un instrumento para hacer de ti la persona que Él necesita. Escucha, te está formando. Situación 2. El libro de 1 Samuel 16 nos habla del momento en que Samuel unge al David como nuevo rey estando Saúl reinando aún en el trono. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí podemos observar que entre los planes de David, nunca estuvo ni siquiera la opción de imaginarse que podía llegar a ser rey de Israel. Más bien todo sucede por la desobediencia, obstinación y rebelión del rey Saúl a los mandatos del Señor, y es el mismo Dios quien pesa los corazones, el cual veía que mientras el rey actual le desobedecía teniéndolo todo, el otro muchacho sin tener nada, día a día le exaltaba y alababa en lo secreto con su arpa, reconociendo la grandeza de su Padre. Entonces podemos concluir que Dios recompensa a quienes le buscan de corazón y que conforme a su propósito y sus planes, el momento adecuado llegará,
porque sus planes son perfectos y maravillosos. Ahora David sí sabía que iba a ser rey en algún momento, pero tenía que esperar a que el mandato de rey Saúl se diera por terminado, porque Saúl, a pesar de su trastorno emocional, seguía siendo el rey de Israel, cosa la cual entendió David a la perfección y nunca buscó o procuró destronarlo o arrebatarle el trono a la fuerza al rey, sino que esperó a que el mismo Dios, quien lo había elegido, lo colocara en ese lugar de privilegio. Esperó por su oportunidad, mientras siguió siendo el mismo, pero con la divina diferencia de que el Espíritu Santo con la unción de rey estaba ahora sobre él. Situación 3. El mismo libro de 1 Samuel capítulo 16 nos habla de cómo David llega al palacio del rey Saúl, de cómo Dios enlaza el propósito de estos dos personajes. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues, ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Observemos cómo son los planes de Dios grandes, maravillosos y sobre todo perfectos. David, un pastor de oveja que quizás en sus ratos libres tocaba el arpa para exaltar a su Creador, es llevado al palacio por petición del mismo rey Saúl, ya que éste buscaba a un tañidor de arpa para que con sus melodías y cánticos apaciguase el tormento que provocaba un espíritu malo que le atacaba desde el momento en él, cual desobedeció a Dios. Quizás en la región de Israel había muchos más músicos, pero David tenía una preparación especial, siempre tocaba su instrumento para alabar al Señor y ahora tenía la unción del Espíritu de Dios. Entonces, cuando se presentó la oportunidad, junto con su preparación, se creó el momento con propósito. David había llegado al palacio, David estaba ahora enfrente del rey, y sabía que tarde que temprano Dios lo iba a remover del trono, pero como dijimos anteriormente, el corazón de David era tan noble que nunca procuró el mal del rey, aun sabiendo que él era el futuro nuevo rey de Israel, nunca reclamó tal derecho. Amados generadores, pongámonos en el papel de David en un momento. Si antes desinteresadamente alababa a Dios, imagínense qué sentiría David en su interior sabiendo que era el nuevo ungido del Señor para ser rey, y que sin buscarlo Dios mismo ya lo había llevado al palacio, viendo cómo poco a poco se confirmaba su llamamiento. Dios ya había capacitado a David en el campo, donde lo volvió fuerte, valiente y adorador, y ahora como futuro rey lo llevaba al palacio donde seguiría con su preparación. Porque aquí podía ver indirectamente cómo día a día se manejaba un rey en sus quehaceres, cómo se manejaba un palacio, las tropas de un ejército, a una nación, etc. En resumen, Dios seguía preparando a David para su llamamiento. Ahora pongámonos en contexto. Lo que llevó a David al palacio no fue su gran vocación como pastor, o su gran fuerza al enfrentar osos y leones y vencerlos, o que era joven, rubio, de buen parecer y hermoso de ojos. No, nada de esto fue lo que llevó a David al trono de Israel. Su verdadera fama consistía en que él era reconocido por tocar el arpa, cosa que solo hacía para cantarle salmos a Dios. Lo que llevó a David al trono fue su adoración al Señor, o sea, que cuando tú haces cosas que agradan al
Padre de corazón, aunque tu estado actual parezca pequeño, Él mismo te colocará en lugares grandes los cuales ni te imaginaste. La clave está en seguir haciendo eso que parece insignificante para los hombres, pero que si lo haces para Dios de todo corazón, desde el alma y en lo secreto, Él mismo te recompensará a su tiempo en lo público. Situación 4. El capítulo 17 del libro de 1 Samuel nos habla de cómo David mata al gigante Goliat. Y dijo el filisteo a David: «¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos?». Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces dijo David al filisteo: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos». Es en este capítulo cuando ya se consolida la grandeza de David como héroe frente a la nación de Israel. Fruto del que el rey Saúl había desobedecido a Dios, éste permitió que el pueblo de Israel fuera sido oprimido durante 40 días por el pueblo filisteo y su gigante Goliat, quien desafiaba a los escuadrones de Israel constantemente todos estos días por la mañana y por la tarde. Lo hizo siempre durante este periodo de tiempo. Todo Israel tenía temor de aquel gigante y nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera el mismo rey Saúl ni sus más valientes guerreros. Acontecía que David se encontraba en la casa de su padre, pues como el rey está en batalla no tenía a quien tocarle el arpa, que era una de sus funciones en el palacio, pero Isaí, el padre de David, interesado por la situación de sus hijos y por no saber nada de ellos en esos 40 días que estaban en guerra, decide enviar a David para que les llevara comida y averiguara sobre cómo estaban, encontrándose al llegar al campo de batalla con la sorpresa de que Goliat humillaba al pueblo de Israel, sin que ninguno de sus guerreros se llenara de valor para pelear y hacerle frente. Entonces es así donde aparece una vez más lo que llamamos oportunidad, porque el futuro rey de Israel, David, se encuentra con la situación de que tanto como el rey actual Saúl y sus guerreros, entre ellos los hermanos de David, y todo el pueblo Israel, estaba atemorizados por el desafío que les hacía el gigante Goliat constantemente. La situación que se presentaba estaba a favor de David, pues era el futuro rey de Israel, recientemente ungido, en el cual reposaba el Espíritu de Dios. Estaba confiado en su Señor y en todo lo que éste podía hacerle a ese filisteo incircunciso, mientras que en contraste teníamos a un rey Saúl temeroso, cegaramente porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Sí, generadores. Era su momento. De todos los ahí presentes, el único que sabía que Dios estaba con él era David, y posiblemente sus hermanos, que sabían que había sido ungido pero que se mostraban incrédulos y un tanto envidioso en algunas ocasiones por su forma de actuar. Una vez más, se había presentado la oportunidad con la preparación. La situación actual era que el rey vigente estaba aterrorizado junto con su ejército, y enfrente tenían a un gigante que lo único que hacía era humillarlos y desafiarlos. David, como futuro rey ungido, no podía menoscabarse ni amedrentarse ante este escenario, porque él sabía en su interior que para eso había sido escogido, que para eso había sido llevado a ese lugar,
Él sabía que su Dios, el Dios el cual adoraba en todo momento, no lo iba a dejar solo, ni humillado, porque el que se iba a glorificar a través de su vida era Él, y en su mirada de fe David sabía que con sus manos había derrotado a osos y leones, y que también con su honda, su instrumento de arma, Él, cual usaba todos los días en el campo, podía vencer al gigante, cosa que finalmente pasó. David mató a Goliat, le incrustó una piedra en su frente, y posteriormente con su misma espada le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y así acaba este enfrentamiento, esta humillación por 40 días al ejército de Israel, todo este tiempo para que David terminara saliendo como héroe de aquel lugar. Por eso es bueno conocerse, por eso es bueno saber lo que Dios puede hacer a través de ti, por eso es bueno levantarse de madrugada, entregarle los planes a Dios y esperar en Él, porque cuando se presente la oportunidad tu preparación te va a dar la victoria. La gente conocía a David como el muchacho que sabía tocar bien el arpa y que adoraba a su Dios con su música, pero que al final de cuentas era un pequeño don nadie que pasaba desapercibido hasta en su familia, pero ya había llegado el fin de ciclo a esa situación, el momento en el que debían conocer al David valiente, al David fuerte, al David que con sus manos enfrentaba leones y osos había llegado. Desde hoy nadie en Israel vería a David de la misma manera. David por fin entendió que todo ese tiempo había sido preparado en el campo para asumir ese gran reto, el gran desafío que lo llevaría a que todo el pueblo le honrara y le reconocieran como su héroe, situación que daba inicio al surgimiento del nuevo rey legendario del pueblo de Israel y sus valientes. De esta forma queremos hacerte saber que todo en esta vida está encauzado a un fin, y que si tu meta y sueños son los de ser un gran empresario, futbolista, médico, influencer o emprendedor, desde ya pon tus planes en manos del Señor, prepárate y conforme a su voluntad Él decidirá lo mejor para ti. Recuerda, David era pastor de ovejas. Quizás en algún tiempo lo que quiso ser fue ser soldado como sus hermanos e ir a la batalla para defender al pueblo de Dios, sueño que Dios después le cumplió. Pero no solo para que fuera a la batalla como un simple soldado, sino como el más grande rey, quien utilizaba de parte de Dios las estrategias más óptimas para convertirse en el rey más victorioso y temible del Israel, junto con su ejército de soldados llamados los valientes de David. Entonces, amado generador, la pregunta es, ¿los sueños se cumplen? Yo diría que los que están encausados a los propósitos y fines de Dios, sí, claro que sí, y se cumplen de una forma mucho más grande de lo que podamos imaginar. La invitación, amado generador, es esta: recuerda, no es suerte, tú solo prepárate, que cuando llegue tu oportunidad en Dios lo sabrás y lo llamarás propósito. Esperamos que esta serie y este capítulo te sirvan para la edificación de tu vida y planes, y que la comunidad siga creciendo, para que muchos más puedan recibir este mensaje. Oremos. Padre amado, antes de iniciar esta oración te pido la llenura de tu Santo Espíritu. Asimismo te pido, Padre Celestial, que tu perdón y misericordia se acerquen a nosotros una vez más, y que esta oración pueda llegar a tu presencia como olor grato. Gracias porque sé que tú nos escuchas y que eres bueno. Señor, quiero darte gracias por el tema hoy tratado en esta serie, acercándonos a la abundancia y prosperidad, en la cual nos hablas de la relación que existe entre la preparación y la oportunidad. Hoy no recuerdas que en tus planes no existen casualidades, sino las causalidades, en donde cada causa tiene su efecto o consecuencia.
¿No recuerdas una vez más que en esa vida de propósito que tú tienes para tus hijos no existe el azar ni la suerte, que todo tiene un plan y aún en la quietud tú nos estás preparando, que tenemos que ser agradecidos por todo lo que hacemos, porque lo que aparentemente es de relevancia insignificante para muchos, para ti, amado Señor, puede ser la excusa perfecta o el más grandioso plan de grandeza y de exaltación para aquellos en los cuales tú quieres mostrar tu grandeza, maravillas y misericordias. Gracias, Padre, porque a veces recordamos a los grandes personajes de la Biblia como esos grandes héroes ya formados por ti, los cuales tú utilizaste, pero olvidamos que a todos ellos tú los sacaste del anonimato que siempre tuvieron. Un lugar gris de soledad en donde por muchas ocasiones pasaron desapercibidos y quizás no eran referentes para la sociedad, más te place a ti glorificarte en los de corazón humilde, exaltar al débil y hacerlo grande te plaza a ti, llevar a tus hijos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a la excelencia. Permítenos vivir una vida de constante agradecimiento y de exaltación hacia ti, así como lo hacía David, quien te alababa constantemente, y él ha reconocido por cantantes salmos y alabanzas lo hacía también, que tú lo llamas como un hombre conforme a tu corazón. Gracias, Padre, porque estar en tu presencia nos ayudará en el transcurso de ver oportunidades cuando lleguen, pero también nos ayudará en el proceso de vivir el paso a paso de la preparación, de entender que cuando estamos contigo, nos encontramos en el lugar correcto, en el espacio correcto y en el tiempo correcto, y que todo no lo que nos acontece es por tu santa, bendita y buena voluntad. Ayúdanos siempre a vivir preparados y a ver las oportunidades donde no las presentas tú, en nombre de Cristo Jesús te oro a ti, Padre amado. Amén. De esta forma, amado generador de riqueza en lugares celestiales, queremos darte gracias por visitar nuestro canal. Queremos darte gracias por visitar nuestro canal y asimismo, queremos enseñarte a atesorar tesoros en los cielos y riquezas abundantes en esos lugares celestiales donde no se dañan, donde el moho no la corrompe y donde realmente se atesora para la eternidad. Es por ello que te pedimos, si nunca lo has hecho, realizar con nosotros esta pequeña oración. Reconociendo en tu corazón que Dios es un Dios de amor que nos llama hoy a disfrutarlo, reconociendo en tu corazón que Dios es un Dios de perdón y por ende nos llama hoy a tomarlo. Recibe su perdón valorando así el sacrificio de Jesús en la cruz, en la cual estaba pagando ese precio por ti y por mí, aun cuando estábamos lejos de ser esos coherederos de las riquezas celestiales. Asimismo, dile hoy que le entregas tu corazón. Dile: amado Jesús, toma mi corazón, es tuyo, es lo más valioso que tengo. Por eso hoy te pido, amado Jesús, que tú tomes control de mi corazón, que te adueñes de él, que reines en él y que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de hoy, hagas de mí esa persona que tú necesitas que yo sea para cumplir tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús, con fe te he orado. Amén. Amado generador de riqueza y abundancia en los lugares celestiales, te recordamos a que, como hizo Jesús, atesores almas y vidas para el reino de los cielos, y te invitamos a que de una forma diferente, con tu corazón, seas un suscriptor más del Señor, que le digas siempre que todos sus planes te gustan, que seas su más fiel seguidor, que compartas siempre su mensaje de salvación y que tus visualizaciones sean para ver su contenido de bendición. Que recibas riquezas, que recibas prosperidad, que recibas abundancia y que recibas muchas bendiciones es lo que deseamos desde aquí, en los negocios de mi Padre para ti. Muchas bendiciones y hasta la próxima. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Éxitos, querido generador de riquezas y abundancia infinito.